La Biblia fue escrita en tres idiomas importantes: en el hebreo, en el arameo y en el griego. Este último era el idioma internacional de los tiempos en la época de Cristo, escrita en un periodo de 1600 años aproximadamente. 60 generaciones están implicadas en todo este proyecto de las Escrituras. Además de eso, más de 40 autores están participando, entre los cuales encontramos a un Moisés que fue un político importante, además de eso preparado en las mejores universidades egipcias. Hay otros hombres importantes, como por ejemplo Pedro. Pedro fue un pescador del vulgo, Mateo un cobrador de impuestos, Amós un pastor, un primer ministro, por ejemplo, Daniel fue un primer ministro que también participó en las Escrituras. Un médico importante como lo fue Lucas, un hombre griego, un hombre prominente que escribió las Escrituras con toda preeminencia. Un rey como Salomón, un cobrador de impuestos, ya dije anteriormente, como Mateo, y un doctor de la ley como lo fue el apóstol Pablo, o un rabino como lo fue el apóstol Pablo. Así que la Biblia realmente es espectacular. La Biblia no es una antología, es decir, no hubo un antologista que recopilara o compilara todos los textos o las obras literarias, sino que no hubo una selección realmente, sino lo que ocurre es un hilo conductor, y ese hilo conductor trae unidad completa a un conjunto que apunta directamente al tema que es Cristo. Cristo es el centro de toda la Biblia. Así que la Biblia también tiene una traducción de más de 1280 idiomas y dialectos, y ha sido el libro más leído durante todos los tiempos. Cuenta con un respaldo muy importante de la paleografía. La paleografía es el estudio de los textos antiguos y es la que nos da su aseveración, o la que nos explica cuál es su procedencia, de dónde es su procedencia y cuánto tiempo lleva en el transcurso de los siglos. Esa es la paleografía. Otra ciencia importante la encontramos en la arqueología. La arqueología del siglo XVII-XVIII aproximadamente, una ciencia que lleva 250 años, pero que nos ha ayudado a excavar de alguna manera y a encontrar todos los vestigios y todos los lugares bíblicos, lo cual dice la palabra que las piedras hablarán. Es una profecía que dice claramente que las piedras hablarán, y eso hace que la arqueología también tenga un respaldo, o la arqueología dé un respaldo a la palabra, y la palabra pues obviamente se dé a conocer de una mejor manera. Entonces, ¿qué es la Biblia? Pues la Biblia es la escritura que contiene la palabra de Dios. La Biblia es la escritura con un propósito. El propósito es revelarnos al Cristo, el propósito es hablarnos del Padre, el propósito es hablarnos de las palabras que producen vida, el propósito es revelarnos su palabra, su voluntad, su amor, su misericordia y toda su gracia. La Biblia habla de aspectos muy importantes, no de argumentos o de doctrinas humanas, sino habla de las experiencias que los hombres tuvieron con relación al único Dios, experiencias que ellos pudieron tener durante muchos tiempos, y ellos pudieron plasmarlas entonces en los diferentes escritos. Esa palabra que atravesó sus vidas, esa palabra que los tocó, esa palabra que pudo abrir sus ojos espirituales. Por eso Juan, el capítulo 5, el verso 39, dice claramente: vosotros escudriñáis las escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Lo cual quiere decir que las escrituras, todas las escrituras, hablan y dan testimonio acerca del Cristo, del Mesías. Igual que Lucas 24:27, que habla claramente que Jesús les mostró, los paseó por todo lo que es la ley y por todos los profetas, porque precisamente la ley y los profetas hablan de Jesucristo. Así que la Biblia realmente es una recopilación de experiencias, de los testimonios de los que vivieron estas promesas y añoraron obviamente su presencia. La Biblia es una palabra que nos produce realmente la vida. Está dividida prácticamente en la ley, los profetas, los salmos, el evangelio y todo lo que son los hechos o las cartas para el Nuevo Testamento.
Finalmente, la Biblia nos habla entonces en Juan 6:35. Dice la palabra: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice la palabra que Él es el pan de vida, así que la palabra es el pan de vida que produce en nosotros la vida como tal en nuestro espíritu. Y en el verso número 68 del mismo capítulo 6 dice la palabra: le respondió Simón Pedro al Señor: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Solamente el único que puede producir vida eterna en el espíritu del hombre es Jesús. Pedro lo dijo claramente: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Así que la palabra, la Biblia como tal, no es simplemente un texto común y corriente, un texto que los hombres pueden leer, sino que va mucho más allá. Es el único libro verdadero que produce la vida en el espíritu del hombre. Por lo cual le invito a leer y le invito a que conozca la palabra.